El turismo MICE en sí, como definición general, es aquellos eventos de carácter profesional, congresos, ferias, presentaciones de marca, etc. En España es precisamente también esta misma definición la más acertada, y es verdad que España tiene un gran peso en este sector por las características que tiene tanto de localización a nivel en Europa como las conexiones con Latinoamérica por el tema de idiomas. Dentro de ID Congress, que es la línea de negocio dirigida al evento profesional de la empresa Casfit, desde el origen siempre hemos tenido mucha preocupación y sensibilidad por lo que es el sector en sí, cómo las personas llegan al sector y qué cualidades y capacidades tenemos dentro del sector. Entonces siempre hemos venido impulsando iniciativas diferentes de carácter en cierta forma didáctico. Entonces, por ejemplo, el año 2020 publicamos un libro que lo llamamos el Manual MICE, en el que se recogen un montón de definiciones del sector, desde definiciones como tal puras y duras hasta casos de éxito que han tenido lugar en España, búsqueda de ciudades que a lo mejor no son tan importantes en el mapa principal del país y que había que ponerlas en primera plana como que existen, y otra serie de información que consideramos relevante compartir en este primer manual que se hizo. ¿Qué ocurrió? Que el manual tuvo muy buena acogida a nivel de descargas, a nivel de gente que nos contactó, pero veíamos que no dejaba de ser un documento escrito en el que no innovábamos. No innovábamos porque al fin y al cabo hacíamos algo tradicional, que era un documento. ¿Qué ocurre? Que con nosotros en IDASFES somos una empresa tecnológica e innovadora y nos gusta ser pioneros. Nos dimos cuenta que en el sector no había nada vinculado, o al menos nada suficientemente destacable dentro del sector MICE y los podcasts, que estaban teniendo un gran auge, y consideramos que era una buena herramienta de hacer este material y hacerlo de forma diferente, es decir, pasar del clásico documento a un formato audio que cada uno se lo puede poner en un momento, que es de hecho la intención que tienen estos podcasts, y es que cada uno en un momento de relax o en un momento laboral que tenga 15-20 minutos, que es lo que dura cada programa, se lo pueda poner, escuchar y escucharla, sobre todo las reflexiones que hace una persona con mucha trayectoria, con mucho peso en el sistema y en el ecosistema, para poder reflexionar y ver si está de acuerdo o no está de acuerdo, o cómo se puede llegar a una solución a las problemáticas que también se vienen planteando en cada uno de estos episodios. Aquí ha sido bastante autodidacta, porque nosotros dentro de ID Congress realmente no teníamos a nadie en el equipo suficientemente preparado para abarcar ninguna de las partes. Entonces tuvimos que tirar del propio equipo. Entonces fue el departamento de comunicación el que decidió aprender a poder preparar toda la parte técnica, que al fin y al cabo es la más desconocida. Entonces, bueno, lo que hacemos por una primera parte a nivel de todo el proceso es seleccionar los temas que queremos abordar dentro del podcast, después identificar a las personas que más saben o que más pueden aportar dentro del programa, plantearles su participación, y en caso de que nos digan que sí, hacemos una grabación de audio y de vídeo. Lo hacemos así porque es verdad que aunque el formato final va a ser audio, la persona a la que estamos entrevistando siempre quiere esa cercanía cuando se le hacen las preguntas, porque al fin y al cabo es verdad que una de las intenciones, o mejor dicho, una de las características que tiene Top MICE Valle de Congress es el carácter humano, que al fin y al cabo no dejan de ser dos personas que están en una tertulia del sector hablando y cada una poniendo su punto de vista. Entonces, la grabación es tanto de audio como en vídeo. A nivel videollamada, que es verdad que con el tema del COVID nos ha permitido tener esa tecnología más al alcance de la mano. Y una vez que ya está hecha la grabación, extraemos la parte auditiva, se filtra y se revisa por si hubiese algún tipo de interferencia de sonidos de fondo y demás, para poder eliminarlos. Y una vez que ya está hecho, digamos, esa parte, lo que se hace es subir a las diferentes plataformas de podcast. Realmente, como hemos empezado en el 2021, hasta fecha de hoy hemos abordado pocos temas.
Entonces, a lo largo de 2022 consolidaremos muchos de ellos. Sí que es verdad que, por ejemplo, intrínseco a todos va a estar siempre el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, porque consideramos que es algo relevante, hagamos lo que hagamos dentro del sector y pensando en todos esos objetivos que como empresa y como sociedad tenemos que responder. Pero a lo largo de estos programas hemos intentado también que estén todas las figuras representativas del sector. Es decir, desde una venue a una OPC, asociaciones empresariales del sector y medios de prensa. En los próximos episodios que veremos la parte de tendencias del sector a nivel tecnológico, veremos temas de medio ambiente de forma específica y un tema también súper importante, el tema de la formación de los trabajadores y profesionales que estamos dentro del ecosistema. Optimize by ID Congress tenía el foco en dos nichos de público. Por un lado era el público más amateur dentro del sector, y gente que se está iniciando dentro del sector MICE, porque son las personas que más necesitan saber cómo está formado el ecosistema, cuál es la realidad del mismo, qué agentes existen, qué importancia tiene cada agente. Entonces, este era nuestro principal nicho al que nos dirigimos con el programa. Y el segundo es el colectivo de personas que actualmente ya trabajan dentro del sector y simplemente son personas que van más allá y se están replanteando cómo va a ser el sector MICE dentro de 15, 20 años. Porque al fin y al cabo, todos los episodios que tenemos, lo que hacemos es tratar con cada agente del ecosistema los problemas que han habido, los que hay actualmente y los que van a haber. Entonces, si cada uno escucha cómo otras personas se plantean el futuro, es verdad que tenemos más herramientas para reflexionar de forma individual. Pues en el caso de ID Congress, ID Congress, como comentaba antes, es una línea de negocio dentro de una gran empresa tecnológica. Entonces, digamos que tenemos varias líneas de negocio dirigidas a eventos. En cada una el impacto fue de una forma u otra. En el caso de ID Congress, que como comentábamos es la especializada en evento profesional, lo que ocurrió fue que prácticamente en 3 días todos los eventos que estaban preparándose para lo largo del año se cancelaron automáticamente porque no se pensaba que fuesen a hacerlos, o al menos se fueron relegando a los meses siguientes. Entonces, toda esa, digamos que el volumen de trabajo desapareció automáticamente porque no había eventos. Entonces, nos dimos cuenta que la única alternativa que existía en el mercado eran sistemas de videollamada, como por ejemplo Zoom, que realmente ha sido la plataforma que más ha crecido, pero no deja de ser una herramienta que para unos usos está bien, pero para otros no acaba de ser convincente. Y justamente la mayor parte de los congresos en los que nosotros veníamos trabajando, la herramienta Zoom no le satisfacía a nuestros clientes. Entonces, hablando con ellos, viendo el potencial que teníamos en la empresa con el equipo que teníamos, nos dimos cuenta que había que apostar por nuevas herramientas más de carácter digital para el evento online. Y entonces, desde cero, comenzamos a desarrollar una plataforma de eventos online propia, 100% nuestra, que permitiese que los clientes tuviesen lo que estaban buscando. Que además es una herramienta bastante personalizable, diríamos casi al 100%, que entonces nos ha conseguido mantener el volumen de ventas e incluso incrementarlo dentro del sector. Bueno, aquí también es importante destacar que a medida que ha ido mejorando la situación, la tendencia hacia el evento híbrido ha crecido. En nuestro caso hemos tenido muy poquitos eventos híbridos, esa es la realidad. Y lo que sí que volvemos a tener ya es el evento físico, es decir, que año y medio después del comienzo de la pandemia del COVID, la tendencia es directamente a volver al evento físico, a volúmenes de la misma magnitud que existían anteriormente. Y en estos casos sí que se está apostando más por los temas de controles de aforo y de acceso para saber qué personas han estado dentro del recinto en caso de que haya algún tipo de caso positivo. En España, digamos que es un sector que tiene ya más de 30 años y fue finales de los 80 cuando empezó a hacerse destacable que existía,
pero no se consolidó hasta los 2000. De hecho, durante la primera década de los 90 es verdad que seguía priorizando el turismo de sol y playa, el que caracterizaba y sigue caracterizando todavía a España. Sin embargo, sí que se ha notado previamente a la crisis del COVID, se notaba un auge y una consolidación muy importante del sector, en el que no solamente las ciudades principales de España, es decir, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, destacaban ese turismo, sino que el resto empezaban a ofrecer soluciones y espacios adecuados para poder acogerlo. Es decir, que digamos que a nivel país se consigue ya una estructura racional y de mayor imagen cara al exterior. Yo identifico desde siempre dos graves problemas que tiene el sector MICE, al menos en España, pero aún así creo que es extensible. El primero y más importante es crear esa masa crítica dentro de la sociedad, como que el turismo MICE existe, es decir, el turismo en España de sol y playa existe, el turismo en festivales existe y el turismo congresual existe. Hace falta primero ese reconocimiento de la sociedad de que está ahí para poder tener ese prestigio que se va a necesitar a nivel de las administraciones, de la fiscalidad y también de los profesionales que trabajamos dentro del sector, que tengamos ese reconocimiento y también ese prestigio. Eso por un lado. Y luego, por otro, importantísimo, creo que hay un error gravísimo que se está cometiendo, y es que no se consigue, o en la percepción que yo tengo al menos es esa, de que el turista congresual se quede en el destino. Es decir, yo voy a hacer un congreso a una ciudad, por ejemplo, Valencia, y el congreso es jueves y viernes. Cuando el viernes acaba el congreso, más del 90% de los asistentes regresan a su ciudad de origen. Lo que hay que conseguir es unir el turismo congresual con el turismo de otro tipo de características, y de gente que se queda a ver la ciudad, de gente que se queda a comer en un restaurante porque considera que es importante ese chef, ir a un museo, ir a unos conciertos, hacer actividades en el medio natural. Hay que aprovechar esa asistencia del turista profesional, que además normalmente está vinculado a un turista con mayor poder adquisitivo, con su impacto en lo local. Creo que es el grave error que no se ha trabajado, y por ahora yo creo que ni siquiera se está planteando el hacerlo. Es un sector que no tiene el suficiente peso o la suficiente visibilidad. Y si miramos datos macroeconómicos a nivel país, sí que vemos que tiene un gran peso. Sin embargo, entre la población desconocen la importancia de este sector. Es decir, sí que se conoce mucho más el turismo de sol y playa, o el turismo, por ejemplo, de festivales, más de carácter cultural, incluso hasta el de los museos, el de los conciertos y demás. Y en cambio este sector es como un sector secundario a nivel población, de conocimiento, y que sepan que existe, y sin embargo tiene un gran peso detrás. Con realmente a nivel de agentes implicados hay muchísimos, desde OPCs, venues, hasta proveedores como nosotros, o algunos más clásicos como los de audiovisuales. Lo primero yo creo que es tener claro que cada tipo de evento va a necesitar unas características, pero que el evento en sí es una herramienta que una empresa, una administración, alguien va a utilizar para conseguir un fin. Entonces, hay que saber muy bien cuál es el fin que se persigue para poder implantar un evento con las características idóneas. Al fin y al cabo, no deja de ser una estrategia de ventas o de comunicación de lo que se está haciendo, de la marca, de la formación de la sociedad médica, etc. Entonces, lo primero es saber el fin que se persigue, para saber si realmente un evento es la solución, que evidentemente yo voy a decir que siempre es la solución a casi todo. Pero una vez ya que sabemos que el evento es una posible solución, hay que ver qué herramientas introducir. Hasta ahora yo creo que los congresos han sido bastante básicos, en el sentido de que están muy orientados a una formación que se concentra en determinadas horas. Teniendo en cuenta cómo están evolucionando los modelos educativos y la forma de aprendizaje actual, seguramente aquí haya un problema dentro de 10 años, porque
La formación online va a existir más ahora con el tema de COVID, que se ha implantado el evento online. Entonces, lo que hay que proporcionar en el evento va a ser algo mucho más basado en la didáctica y en la experiencia que puedas generarle a esa persona, y luego, finalmente, apostar por el networking, que ya ha sido siempre el gran peso de los eventos y que no se puede olvidar. Es verdad que ahora mismo se juega en contra, otra vez sacando el tema a reducir del tema del COVID, porque las relaciones sociales se tienen que reducir, pero no podemos tender a olvidar esta parte, que viene a ser el gran peso y el gran atractivo de los eventos.